Gracias a Dios porque ya estamos conectados. Vamos a dar inicio a nuestro devocional del día de hoy. Como ustedes saben, pues es nuestra velada de oración. Y bueno, para ello vamos a retomar el punto de lo que es la disciplina de oración. Se recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando acerca de esto. Y voy a retomar nada más lo último respecto a lo que comenté la semana pasada de que la oración es una disciplina de alguna manera difícil de adquirir, porque debemos aprender hasta que se convierta en algo natural, en un estilo de vida. Y el objetivo es convertirnos en personas que oran constantemente. Recuerden que leímos de la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 17, que dice orar sin cesar. Eso es lo que debemos hacer. Por lo tanto, debemos aprender a orar y para hacerlo debemos vencer ciertas fuentes de inercia espiritual que luchan contra nosotros y a nuestro alrededor. Entonces, la primer inercia espiritual con la que estamos luchando constantemente, y es el tema que nos atañe, bueno, varias que vamos a leer, a ver y a estudiar el día de hoy, es pensar que la oración no hace ninguna diferencia. Desgraciadamente, el enemigo de nuestras almas, el mundo, es más, nuestra misma carne, en muchas ocasiones nos hace pensar que no hay ninguna diferencia entre orar y no orar. Entonces, al comenzar con la disciplina de la oración por primera vez, pues debemos abordar el problema de la fe, ¿no? Entonces, la razón por la que no oramos muchas ocasiones, como deberíamos hacerlo, es que no creemos que la oración hará alguna diferencia. Entonces, en ese sentido, nosotros primero tenemos que estar eh, buscando la manera de fundamentar correctamente nuestra fe. Esta es una acusación muy significativa, el hecho de decir que nuestras oraciones no van a tener ningún efecto. Uh-huh. Aún así, parece que hay muchas personas que han llegado a esa triste y crítica conclusión. Muchas veces, ¿verdad? Hay gente que ha lidiado con situaciones de enfermedad, ya sea en su misma persona o en familiares directos, en familiares cercanos, y, y hay ocasiones en que simplemente nos damos cuenta de que la gente deja de orar, no hace ningún intento por tener una conexión íntima con Dios, porque en muchas ocasiones, al estar eh, en otras experiencias anteriores, al estar orando y ayunando una y otra vez, y ver que el resultado de lo que buscábamos es negativo, es contrario a lo que buscábamos, pues simple y sencillamente ya se pierde el deseo de la oración, porque cuando se tuvo esa experiencia y nuestro corazón, nuestra mente, lo que nosotros percibimos y vimos fue que no sucedió nada, entre comillas, ¿verdad? Y entonces creemos que no hay ninguna diferencia. Bueno, muchos han pasado por esta crisis de fe. Mucha gente necesita primeramente ver y reconocer que la bondad y la fidelidad de Dios no pueden ser evaluadas en una función de una oración contestada contrariamente a lo que nosotros queremos. Porque recuerden que Dios siempre va a contestar las oraciones, siempre está escuchando nuestras plegarias, nuestras oraciones, y por lo tanto tenemos que comprender que Dios siempre va a contestar a nuestras oraciones. El grave problema es que en muchas ocasiones o en ocasiones, pues Dios contesta no como quisiéramos, contesta de una manera diferente, ¿verdad? Ya hemos aprendido que Dios contesta a través de el sí. En otras ocasiones Dios contesta a través del espera, ten paciencia, y otras ocasiones Él contesta a través de un no. Entonces, entendiendo todo esto, ¿no? Cuando nosotros queremos evaluar
la bondad y la fidelidad de Dios a través de una oración contestada de diferente manera, es muy fácil que lleguemos a la conclusión de que nuestras oraciones no hacen ninguna diferencia, que lo mismo da que oremos a que no oremos, que a final de cuentas no se resuelve nada. Y paradójicamente, parece que Dios está más distante en los momentos de crisis de fe que podamos pasar. Él primeramente nos llama a caminar por fe y no por vista. No es por lo que nosotros pareciera que viéramos, sino más bien ustedes y yo tenemos que actuar por fe, pensando en que Dios verdaderamente está actuando y está actuando conforme a su perfecta voluntad, que eso es lo que también tenemos que aprender a aceptar por fe. Es pues la fe, la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Eso lo dice Hebreos 11:1. Por lo tanto, Dios nos invita y nos lleva, ¿verdad? Nos está llamando a caminar por fe y no por vista. La fe nos tiene que llevar a que entendamos justamente que Dios tiene el control de todo, que Dios tiene una perfecta voluntad, que todo, absolutamente todo, nos sucede para bien y que todo nos va a dejar una enseñanza. Amén. Entonces, ese es el punto. El segundo punto que quiero tratar de esas inercias que se generan en la vida de oración es pensar que soy autosuficiente. Es una de la segunda clave en la disciplina de la oración. Y se trata de vencer esa inercia del orgullo y la acompañante actitud de autosuficiencia. Jesús resueltamente nos dijo allá en Juan 15:5, dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Sin mí nada pueden hacer. Amén. Entonces, nosotros podríamos vivir de alguna manera con eso mucho más fácilmente si hubiera dicho, sin mí pueden hacer algunas cosas, pero conectados conmigo pueden hacer más cosas. Eso no lo dijo, mis amados, ¿verdad? Él dice, sin mí nada pueden hacer. Esta es una lección de humildad muy fuerte que recibimos de parte de Dios. O sea, Él nos lleva a comprender que solamente adheridos a Él, ¿verdad? Recibiendo el pan de cada día, la savia que nutre nuestras vidas, día a día, adheridos a Él, es como nosotros podemos dar fruto. Y es una lección de humildad grande, mis amados. Es una lección de humildad el tener que orar cada día, por ejemplo, por sabiduría, por guianza divina, por gracia, por misericordia, por paz, por gozo en nuestro corazón. Entonces hay una pregunta que quisiera hacerles. ¿Existe alguna manera con la que podríamos orar por una semana y luego dejarnos llevar? ¿Ya? ¿No hacer más nada? A mí me parece una lección de humildad el tener que reconocer diariamente, no nada más una semana, no nada más 15 días, diariamente recordar constantemente que soy un ser creado y que ese Dios todopoderoso es mi creador. Entonces, eso me lleva a entender que dependo totalmente de su gracia el día de hoy, el día de mañana y los días que el Señor me permita aquí en la tierra, ¿verdad? Para cada aliento que tomamos, necesitamos de Él, dependemos de Él. Para cada latido de nuestro corazón necesitamos de Él, dependemos de Él. Para cada necesidad material necesitamos de Él, dependemos de Él. Entonces, nosotros podríamos decir, bien, pues yo ya oré eso ayer, ¿verdad? Alego en mi propio corazón autosuficiente y orgulloso y digo muchas veces, ¿necesito realmente orar hoy por eso que oré el día de ayer nuevamente? Pues la humillante respuesta es sí. Tenemos que orar constantemente, orar sin cesar.
Eh, perdón, aunque pueden hacerse oraciones rituales por adelantado, ¿verdad? Con la autosuficiencia como la de los fariseos, ¿se acuerdan? ¿Cómo oraban los fariseos? Dice nuestro Señor Jesús, hipócritas. Oran para que los hombres los escuchen, para obtener la vanagloria del hombre, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos que llegar a esos niveles de orar con oraciones rituales que ya tengamos como por de memoria lo que nosotros como mexicanos conocemos como rezos, ¿verdad? Nosotros debemos de comprender que la disciplina de la verdadera oración comienza cada día con mi orgullo crucificado, con mi yo crucificado, con mi ego crucificado, porque ya no vivo más yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y todo lo que hago, lo hago por la fe del Hijo de Dios, de Jesucristo. Así dice la palabra de Dios. Entonces tú y yo tenemos que aprender a crucificar nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestra autosuficiencia, para efecto de comprender que dependemos plenamente de Dios, que tenemos que estar adheridos a la vid verdadera para que la savia siga nutriendo nuestra vida y sobre todo nuestra vida espiritual. Y de allí bajar las bendiciones espirituales a las bendiciones físicas, las bendiciones materiales. De otra manera, mis amados hermanos, nada vamos a poder lograr, nada vamos a poder hacer. El otro punto es el que no entiendo. No entiendo mi nuevo nacimiento en Cristo. Y no entiendo muchas ocasiones el derecho que tengo ahora como una nueva criatura en Cristo Jesús. Este es el tercer punto de los ejercicios en la disciplina de la oración, ¿verdad? En donde nosotros encontramos la necesidad de superar nuestros sentimientos de culpabilidad y vergüenza. Mis amados, Dios nos ama con un amor perfecto e inmutable, que no cambia, y anhela que acudamos a Él constantemente, que le pidamos cosas, que probemos y afirmemos sus grandes y preciosas promesas. Él nos conoce íntimamente, nuestros pensamientos, conoce nuestros motivos de oración, conoce nuestra culpabilidad, conoce nuestra vergüenza, pero la gloria sea para el Señor porque Él ha provisto en su Hijo Jesucristo la posibilidad de acercarnos a Él. La gran bendición que tenemos ahora de accesar, de llegar, de entrar al trono de la gracia, a donde podemos encontrar el pronto y oportuno socorro para nuestras vidas. Ahora tenemos acceso con seguridad y confianza a ese lugar santísimo. Y es por eso que nosotros, ¿verdad? Al entender esto, nos acercamos a pesar de nuestra percibida condición, a pesar de lo que sabemos que hemos cometido en pecado, en agravio, en error. ¿Y por qué nos podemos acercar? Porque ahora nosotros podemos acogernos a la sangre de Cristo, a ser limpios por el poder de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar nuestras vidas y tener acceso a ese lugar santísimo. Miren, Hebreos 4, del 9 al 15, pues nos revela a un Dios que nos invita a abandonar nuestros esfuerzos de autojustificación y del manejo de nuestro pecado y entrar en su descanso. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4, del versículo 9 al 15. Y dice la palabra de Dios: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y voy a terminar con el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Fíjense bien, aquí, como les digo, la palabra de Dios nos revela a ese Dios todopoderoso que nos invita a abandonar nuestros esfuerzos de autojustificación y del manejo del pecado según nuestras ideas y a entrar en ese descanso, en ese reposo. Él nos examinará con su palabra, como lo dice allí. Un proceso, ¿verdad?, que no siempre es cómodo. Dice, hay un dicho por ahí, ¿verdad?, que la verdad no peca, pero incomoda. Entonces, habrá ocasiones en que la verdad que salga a la luz a través del escrutinio, del examen que Dios hace por medio de su palabra a nuestras vidas, a lo mejor va a darnos una incomodidad en ese proceso. Pero gloria a Dios, porque cuando nosotros nos sentimos incómodos es porque lo que te choca, te checa. Y por lo tanto, ¿verdad? Dios nos revelará nuestra verdadera condición espiritual. Y si Dios revela algo en lo cual hemos fallado y que no lo habíamos comprendido o no lo habíamos ni siquiera tomado en consideración, lo que podemos hacer en Cristo Jesús, y ese es el derecho que nos da el mérito de nuestro Señor Jesús, de decirle, Señor, perdóname, hacer teshuvá, tener un arrepentimiento genuino y por lo tanto venir al descanso, allá no tener ese peso de culpabilidad. Él nos recuerda que a pesar de nuestra condición espiritual, tenemos un sumo sacerdote, al gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús, que simpatiza con nosotros, que hace empatía con nosotros y que vive eternamente para interceder por todos aquellos a quienes redimió, o sea, por ti y por mí. ¿Ah? Y hace empatía con nosotros porque Él también sufrió lo que nosotros hemos sufrido. Él llevó la carga de nuestros pecados sin pecado. Entonces, Él se hace empático con lo que nosotros de alguna o de otra manera estamos pasando, pues mal, ¿verdad? Él nos invita a entrar a su presencia, a un ambiente de gracia y de misericordia. De hecho, su invitación de acercarnos confiadamente confirma que no existe nada que pueda impedirnos orar, excepto nuestra falta de comprensión de nuestro derecho espiritual como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17 es muy claro cuando dice él, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y no es por el poder del hombre, sino por el poder de Dios que ahora opera en nosotros, que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Para la próxima semana, bueno, no, de una vez lo voy a tocar, ya me queda, no me queda tiempo, pero es el último punto que quiero tocar respecto a esto de la disciplina de la oración, en donde nosotros tenemos que comprender que hoy es el tiempo de aprender. Perdón. Al final, no existe un camino para cultivarnos a aprender la disciplina de la oración, pero ciertamente debemos aprender. O sea, no hay una metodología 100% escrita como para que nos lleve de la manita a tomar el camino de la oración. Pero debemos ir aprendiendo poco a poco. Y por eso cada 8 días toco diferentes tópicos, diferentes temas acerca de la oración, para que vayamos comprendiendo todo esto y nos desarrollemos espiritualmente. Y que tengamos de aquí en adelante un estilo de vida de oración, de orar sin cesar. De otro modo, nosotros nos arriesgamos a chocar, a toparnos con una crisis
sin haber desarrollado una adecuada capacidad de oración e intimidad con Dios. Y por supuesto, no podemos excluir la posibilidad de que Dios permita e inclusive nos envíe una crisis de fe para enseñarnos a orar. Mis amados, nosotros podemos comprender que, por ejemplo, cuando estamos orando a Dios y le estamos pidiendo que nos dé paciencia, que desarrolle en nosotros esa parte del fruto del Espíritu Santo a través y queremos que nos dé paciencia, obviamente el Señor va a traer un reto a nuestras vidas en donde nosotros, ¿verdad?, vayamos desarrollando y acrecentándonos en el área de la paciencia. ¿A través de qué? A lo mejor de situaciones que nos sacan de quicio rápido, que nos impacientan muy rápido. O sea, vamos a esperar propiamente una prueba o que Dios, ¿verdad?, nos envíe esas crisis de fe para desarrollar lo que queremos desarrollar o lo que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas. Entonces, te va a poner a un lado a un hermano que nada más te esté duro y dale, ¿verdad?, y que te saque de quicio y le quisieras retorcer el pescuezo rápidamente para que te desarrolle la paciencia y te diga, hey, tranquilo, yo sé que le quieres retorcer el pescuezo, pero tranquilo, aprende a tener paciencia, aprende a soportar este reto que te estoy dando para que tú puedas crecer en el área de la paciencia, ¿verdad? Entonces, muchas veces oras y le dices, Señor, dame paciencia, pero ya, la necesito ya. Y ahí es a donde Dios va a trabajar contigo. Y justo lo que tú estabas esperando, que fuera muy rápido, que el Señor contestara tu oración, te dice, espera, aprende a ser paciente, tranquilo, yo tengo el control, en mis manos están los tiempos, tú solo flojito y cooperando. Y así es como Dios nos trata en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces, si nosotros no hemos aprendido a orar, pues simplemente Dios nos va a llevar a tener crisis de fe para que nosotros estemos desarrollando nuestra oración, esa intimidad con Dios más constantemente. Esta es una verdad que no es fácil de procesar por ninguno de nosotros. Quisiéramos que las cosas fueran, ¿verdad?, como nos ha estado acostumbrando últimamente este mundo, que todo lo quiere rapidísimo, que todo lo quiere ya instantáneo, que quisiéramos que Dios nos permitiera aprender a orar increíblemente rápido para que después ya no tuviéramos que pasar por situaciones que no nos gustan, ¿verdad? O bien, podría ser que Dios permita una crisis de fe para enseñarnos a orar como preparación para una crisis mayor de fe en adelante. Porque recuerden que Dios nos lleva en escaladas. Él nos quiere llevar hasta la perfección, hasta la estatura del varón perfecto. Así que el tiempo de revisar el medidor o de practicar el uso de un extintor es antes de que la olla se explote. Nosotros tenemos que aprender, por ejemplo, a ver cuando la olla express que ponemos en nuestra casa ya empieza a hacer un ruido diferente, ¿verdad? Tenemos que ver que aguas por dentro de poco puede explotar. Y tenemos que ser conscientes de eso para efecto de qué? De rápidamente actuar, ir y apagarle a la hornilla y permitir que la presión de la olla baje y después abrirla. Si no lo hacemos de esa manera, pues nos vamos a lesionar. Entonces Dios permite que a través de pequeñas dosis de crisis de fe, nosotros nos vayamos acostumbrando y sepamos en qué momento podemos explotar para que Dios nos dé ese desfogue y podamos nosotros ir negociando nuestras crisis de fe en la fe justamente en Cristo Jesús, dejando que Él actúe en nuestras vidas, confiando en que verdaderamente Él nos va a sacar de todas y cada una de las situaciones por las que pasemos. Si Dios ya te sacó de algunas crisis de fe que tuviste tiempo atrás, ¿por qué no creer que Dios te sacará de las que vienen adelante? Y eso es de lo que se trata la condición de aprender a orar, para que tú y yo vayamos permitiendo que ese estilo de vida se vaya acrecentando de poco a poco y Dios nos vaya llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria.
Por lo tanto, mis amados, es tiempo de aprender la disciplina de la oración antes de que nos encontremos en un conflicto espiritual mayor que no podamos de alguna manera sobrellevar y que nos saque de balance y que eso nos pueda llevar hasta a la apostasía, a negar nuestra fe por no haber encontrado los resultados que nosotros hubiésemos querido. Dios nos permite que vayamos en esas crisis de fe para comprender que en todo momento Dios está con nosotros, Dios obra a favor de nosotros, aunque no entendamos muchas veces las cosas, y que Dios siempre nos va a sacar adelante. Nos va a llevar a otro nivel de fe, a un nivel de fe mayor para soportar todo lo que pueda venir. Amén. Ese es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a empezar a orar, vamos a darle la gloria